Una joven abraza por fin a sus padres biológicos. Después de años de búsqueda en Virginia, debería haber sido el momento más feliz de su vida. Pero ese abrazo desató una cadena de decisiones que conmocionó a todo Estados Unidos. ¿Cómo puede un simple reencuentro familiar convertirse en una pesadilla siniestra? ¿Qué señales devastadoras pasaron inadvertidas hasta el terrible final? Hoy les traigo una historia real de Virginia cuyo desenlace nadie vio venir. Acompáñenme a descubrir los detalles de este perturbador caso. Comencemos. Katie Rose Fusco tenía 18 años cuando decidió buscar a sus padres biológicos. Vivía feliz con la familia Fusco en Nueva York, pero sentía un vacío. Sabía que en algún lugar del mundo estaban las personas que le dieron la vida, su mamá de nacimiento, llamada Lisa, y su papá de nacimiento, llamado Steven. En el 2016 encontró a Steven Pradell en Facebook. Su padre biológico vivía en Carolina del Norte con Alisa, su madre biológica. Después de mensajes cariñosos, Steven la invitó a visitarlos. Katie hizo su maleta y tomó un autobús de 8 horas, emocionada por el reencuentro. Imaginaba abrazos, historias divertidas y álbumes de fotos. Lo que Katie no sabía era que Steven tenía un historial oscuro. Años atrás, cuando Alisa tenía solo 15 años, él la había manipulado para que escapara de casa. A los 17, Alisa dio a luz a Katie, pero Steven mostró comportamientos violentos con la bebé. Según testimonios posteriores, pinchaba a la niña para callar su llanto y la metía en una nevera de plástico. Alisa, aterrorizada, entregó a Katie en adopción para salvarle la vida. Steven nunca superó haber perdido a su primera hija. Ese resentimiento se convirtió en obsesión. Cuando Katie llegó a Carolina del Norte en agosto del 2016, encontró una situación extraña. Steven y Alisa vivían separados bajo el mismo techo. Él dormía en el sofá, ella en un cuarto aparte con sus 2 hijas menores. Al principio todo parecía normal, cenas familiares, historias del pasado, risas, pero Steven comenzó a mostrar comportamientos inquietantes. Puso una colchoneta en el cuarto de Katie y empezó a dormir allí todas las noches. Así puedo cuidar a mi niña de cualquier pesadilla, decía. Alisa sintió escalofríos, intentó advertir a Katie, pero ella respondió: no seas celosa, solo me estás conociendo. Steven comenzó a llevar a Katie a pasear, le compraba ropa nueva y trataba de verse más joven. Se dejó crecer el pelo y usaba camisetas modernas. Para Katie era emocionante tener un padre atento. Para Alisa era una pesadilla que se repetía. En noviembre del 2016, Alisa empacó maletas y se marchó con sus 2 hijas menores. Una de las hijas olvidó su diario debajo de la almohada. Alisa lo abrió para identificar al dueño y leyó las palabras que le helaron la sangre. Katie está embarazada de papá. Ahora será mi madrastra. Alisa llamó a Steven exigiendo explicaciones. Él, sin vergüenza alguna, confirmó que tenía una relación sexual con Katie y que esperaban un bebé. Alisa marcó inmediatamente al 911 y denunció incesto. La policía abrió una investigación, pero Steven y Katie ya habían huido a Virginia. Allí vivieron como pareja, decoraron un cuarto para el bebé y se prepararon para ser padres. Katie, manipulada desde los 18 años, creía que vivía una historia de amor. Steven había logrado su objetivo, recuperar a su hija, pero como esposa. El 20 de julio del 2017, la condujeron hasta Maryland para casarse. En los documentos oficiales marcaron no cuando se les preguntó si eran familiares consanguíneos. Mintieron bajo juramento. A la boda asistieron los padres adoptivos de Katie, todos paralizados por la confusión y el horror. Nadie sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo. Katie parecía feliz, pero estaba completamente manipulada. El 1 de septiembre del 2017, nació Bennett Pradell, un bebé hermoso con ojos grandes que dormía mucho. Steven lo llamaba mi campeón y colgó sus fotos por toda la casa. Katie, con 19 años, se sentía abrumada pero feliz. Pero la ley no duerme. En enero del 2018, la policía golpeó su puerta. Los esposaron por incesto y los llevaron ante un juez en Virginia. La sentencia fue clara. No podían verse, ni llamarse, ni escribirse cartas. Bennett fue entregado a Grace, la madre de Steven, en Carolina del Norte. Katie regresó a Nueva York con sus padres adoptivos. Separados por primera vez en 1 año y medio, la realidad comenzó a golpear a Katie. Lejos de Steven, empezó a ver la situación con claridad. Miraba fotos de Bennett en su celular y lloraba, pero también comenzó a entender que había sido víctima de manipulación. Sus padres adoptivos Anthony y Gina Fusco la rodearon de amor y terapia psicológica. Katie comenzó a reconstruir su identidad.
En marzo del 2018, tomó la decisión más valiente de su vida. Llamó a Steven y le dijo: «Esto tiene que terminar. Quiero empezar de nuevo, lejos de ti». Steven no respondió. Cuando Katie colgó, él estrelló el teléfono contra la pared de su cuarto del motel en Carolina del Norte. Esa noche, los vecinos reportaron gritos y llantos que duraron hasta el amanecer. La obsesión de Steven se transformó en furia. Había perdido a Katie 2 veces, primero cuando era bebé, ahora cuando era adulta. Su mente fracturada no podía procesarlo. Durante las siguientes semanas, Steven vivió como un fantasma. Se refugió en moteles baratos, donde pasaba las noches, dibujando retratos de Katie y Bennett con lápices de colores. Hablaba solo frente al espejo, ensayando conversaciones que nunca tendría. Los empleados de los moteles lo describieron como un hombre que parecía estar perdiendo la razón. No se bañaba, apenas comía y a veces gritaba nombres en sueños. El 10 de abril del 2018, Steven compró un rifle semiautomático AR-15 en una tienda de armas en Carolina del Norte. El vendedor después declaró: «Parecía nervioso, pero pasó todas las verificaciones de antecedentes». Steven cargó el arma en su minivan azul y condujo hacia la casa de su madre Grace. La mañana del 11 de abril, Steven llegó a la casa de Grace. Su madre estaba preparando el desayuno para Bennett, que tenía 7 meses y había empezado a gatear. Steven besó a su hijo en la frente y le susurró: «Papá va a arreglarlo todo». Grace salió a comprar pañales. Steven se quedó solo con Bennett. Lo que ocurrió en esos 20 minutos cambiaría todo para siempre. Cuando Grace regresó, encontró la casa en silencio. Steven había desaparecido. Steven condujo 8 horas hasta Nueva York con el rifle cargado en el asiento trasero. Había estudiado los horarios de la familia Fusco durante semanas. Sabía que Katie y su padre adoptivo, Anthony, viajaban a Connecticut los jueves por trabajo. La mañana del 12 de abril de 2018, Steven los siguió por la carretera. A las 9:47 de la mañana, en la intersección de la ruta 7 y 55 en New Milford, Connecticut, el semáforo se puso en rojo. Steven bajó la ventana de su minivan. Anthony Fusco, de 56 años, estaba en el asiento del conductor. Katie, de 20 años, iba de copiloto revisando su teléfono. Ninguno vio venir el ataque. Steven disparó múltiples veces. Los vidrios estallaron. Katie y Anthony murieron al instante. Un bombero que pasaba por el lugar llamó al 911. La escena era devastadora: sangre, cristales rotos y 2 vidas inocentes destruidas por la venganza. Steven escapó del lugar del crimen. Desde una carretera rural, llamó a su madre Grace: «Mami, lastimé al bebé, lastimé a Katie y a Anthony. Llama a la policía, no entres a casa». Grace, horrorizada, marcó el 911 entre sollozos. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron el cuerpo de Ben escondido en un closet. La autopsia revelaría después que el bebé había sido asfixiado. Steven había matado a su propio hijo. En Connecticut, las patrullas buscaban desesperadamente la minivan azul. A las 3:15 de la tarde, hallaron el vehículo estacionado bajo un árbol en Dover Plains, Nueva York. Steven se había quitado la vida con el mismo rifle que usó para matar a Katie y Anthony. En menos de 24 horas, 4 personas habían muerto: Bennett, de 7 meses, Katie, de 20 años, Anthony Fusco, de 56 años, y Steven Platter, de 42 años. Una cadena de violencia que comenzó con una búsqueda inocente en Facebook. El caso conmocionó a Estados Unidos. Los medios lo llamaron la tragedia del incesto de Virginia. Expertos en psicología forense analizaron cómo la manipulación, el abuso de poder y el trauma generacional puede crear monstruos. Alisa, la madre biológica de Katie, declaró en una entrevista: «Si los jueces me hubieran escuchado cuando denuncié, mi hija y mi nieto estarían vivos. El sistema falló». Este es el caso de Katie y Steven Platter, una historia donde el amor se corrompió y la justicia llegó demasiado tarde. 4 vidas se apagaron, un bebé sin culpa, una hija confundida, un padre que nunca debió serlo. ¿Tú habrías notado las señales? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para conocer más historias reales que necesitan ser contadas. El próximo caso te va a dejar sin palabras. Hasta la próxima.